Gracias, buenas tardes. Agradecemos, estoy hablando en nombre de los coautores, agradecemos al Instituto Nacional de Salud y a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a tan importante evento. Quiero decir que estamos muy honrados de compartir este espacio con distinguidos colegas y además algunos de los cuales han sido mis maestros también, como el doctor Gustavo González, por ejemplo. Eh, Estamos muy honrados de estar aquí. Este trabajo constituye la tesis de medicina, precisamente de pregrado, de las estudiantes Nisa Alba y Giovanna Aski, que también se encuentran presentes el día de hoy. Y lo hemos hecho en colaboración con el colega, el doctor Francisco Muchica, que trabaja en Puno, ¿no? Entonces, el título del presente trabajo es Factores de riesgo de ingreso a UCI o mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 en un hospital de la región de Puno, Perú, en el año de 2020. Más tarde explicaré por qué se ha usado en este caso un desenlace compuesto, que es ingreso a UCI o mortalidad. Voy a pasar al siguiente slide. Un momentito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se ve el segundo slide? Sí, doctor. Excelente, muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, a fines del 2019 se reportó por primera vez el SARS, casos asociados al SARS-CoV-2, y en las semanas posteriores la Organización Mundial de la Salud eh, estableció una emergencia internacional de salud pública y declaró una pandemia, ¿no? Esta pandemia eh, producida por este nuevo virus y que ha ocasionado la enfermedad de COVID-19 ha tenido una repercusión en salud pública muy importante a nivel mundial y también a nivel peruano, ¿no? Recientemente, hace algunos meses, se han corregido las cifras de muertos totales en el mundo, estarían por encima de los 18 millones y en el Perú por encima de las 200.000 muertes en exceso, ¿no? Y el Perú ha sido uno de los países más afectados a a nivel global. Cuando se eh, reportan las muertes por 100.000 habitantes. Entonces, ya hay estudios sobre esta enfermedad, varios de ellos. La pandemia estuvo asociada a medidas de respuesta que implicaron declaración de emergencia sanitaria, una serie de medidas de control, respuesta a través de los servicios de salud y otros lugares. Y ya hay estudios en el mundo sobre factores de riesgo para mortalidad o para desenlaces adversos en COVID, ¿no? Se sabe notablemente que hay varias variables que están asociadas a mortalidad, entre ellas el sexo masculino, la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad y otras variables más también. Hay estudios previos que mencionan como una de las variables asociada a desenlace adverso la baja saturación de oxígeno al ingreso, menos de 92% en algunos estudios, menos de 90% en otros estudios. Y el primero de estos estudios a nivel peruano lo publicó un equipo del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Y luego este hallazgo se ha replicado en otros lugares, inclusive en Colombia, en altura, aunque en Bogotá, que es una ciudad que no está al mismo nivel que Puno en cuanto a altura, ¿no? Y hay muy pocos estudios, hay algunos estudios sobre factores de riesgo a desenlaces adversos en pacientes hospitalizados por COVID en altura. Sin embargo, hay muy pocos estudios
en ciudades como Puno, que están a una altura de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Uno de los retos que se tenía aquí para realizar este estudio es establecer con qué puntos de corte trabajar, ¿no? A nivel del mar e inclusive en altura, aunque no a nivel de Puno, se está usando el punto de corte 90, 92 como marcador. Sin embargo, nosotros sabemos que en la vida normal, ¿no? Las saturaciones que manejan los habitantes de altura son mucho menores que las saturaciones que manejan los habitantes sobre el nivel del mar, y hay personas que pueden estar saturando 87, 88, 89% en algunas ciudades, 90%, 91, 92, y eso no significa que estén clínicamente comprometidos. Entonces, ahí tenemos un reto, ¿no? Y es saber, bueno, confirmar cómo funciona esto de los factores de riesgo para desenlaces adversos por un lado, pero por otro lado, ver cuáles pueden ser los puntos de corte que se podrían usar en altura, y para eso se ha realizado este estudio de naturaleza exploratoria. Vamos a pasar al siguiente slide. Un momentito, por favor. Bien, entonces el objetivo general es determinar los factores de riesgo de ingreso a UCI o mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Puno, Perú. Hay algunos objetivos específicos: describir proporción de pacientes que ingresaron a UCI o fallecieron, describir la saturación de oxígeno de ingreso en estos pacientes, relacionar ambas variables, luego de ajustar por potenciales variables confusoras, y describir la asociación de otras variables y los desenlaces adversos. La hipótesis que se tenía inicialmente es que los pacientes que ingresaban con una saturación menor a 85% tendrían mayor probabilidad de presentar un desenlace adverso. Voy a continuar un momentito, por favor. Ok. El diseño del estudio es un estudio de cohorte retrospectivo en pacientes hospitalizados en el área COVID-19 en un hospital en Puno entre los meses de abril a diciembre del año 2020, ¿no? Los criterios de inclusión consideraron a pacientes mayores de 18 años que se encuentren internados en el hospital Manuel Núñez Butrón. Acá hay un error en el slide, pido disculpas por eso. El hospital Jorge Medrano no participó, solamente el hospital Manuel Núñez Butrón, y pacientes que tuvieran diagnóstico confirmado para COVID-19 con los criterios que se utilizaban el año 2020. Recordemos que no son necesariamente los mismos que se utilizan ahora, y al inicio no había mucho acceso a pruebas moleculares, entonces se trabajaba con pruebas rápidas, ¿no? Se excluyeron pacientes con desenlace incierto, retiros voluntarios, que no tuvieran los datos para algunas variables básicas, ¿no? Se realizó un censo, en realidad, de todos los pacientes que estuvieron internados en el hospital Manuel Núñez Butrón de abril a diciembre del año 2020. Dado que se realizó un censo, no es indispensable realizar un cálculo del tamaño de la muestra, pero se hizo uno a priori, ¿no? Considerando los parámetros que ustedes pueden observar: una proporción de desenlace adverso en expuestos de 61,6%, una proporción de desenlace adverso en no expuestos de 14%, una razón entre tamaños muestrales de 0,33, y con los niveles de confianza y potencia especificados, se obtuvo un tamaño de muestra mínimo de 192 sujetos, considerando, esperando tener un 10% de historias mal llenadas, el tamaño mínimo requerido sería de 214 pacientes. En realidad, como se hizo un censo, se trabajó con muchos más pacientes que estos. El protocolo tuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y autorización de las autoridades de salud en Puno, ¿no? Dado que los datos con los que se ha trabajado ya figuraban en las historias clínicas, el presente equipo de investigación no ha tenido contacto directo con los sujetos de investigación para el presente reporte, ¿no? Se ha guardado la confidencialidad y la base de datos no ha sido compartida con ninguna persona ajena al estudio. Bueno, este es el flujograma de participación. Simplemente podemos ver que se ha aplicado, primero hubieron 542 historias, pero se aplicaron los criterios de selección. Hay 111 pacientes
menores de 18 años tuvieron que ser excluidos, también algunos pacientes sin resultado de prueba COVID, pacientes que no eran residentes de Puno, 4 pacientes tuvieron desenlace incierto o retiro voluntario, también tuvieron que ser excluidos, y algunos pocos pacientes, 6, no tuvieron algunas variables básicas como sexo, edad, saturación de oxígeno o el desenlace, y entonces finalmente nos quedamos con 404 historias, 56 no estuvieron a disposición en el momento de la recolección de datos, entonces hemos trabajado con 348 historias y de estas 123 pacientes fallecieron o ingresaron a UCI y el resto, 225, no tuvieron desenlace adverso. La variable resultado fue una variable categórica dicotómica y uno era ingresó a UCI o falleció, 0 no ingresó a UCI ni falleció. Inicialmente pensamos trabajar con una variable categórica politómica, es decir, tener 3 categorías. Los que fallecieron iban a ser la categoría, la primera categoría, los que ingresaron a UCI pero no fallecieron iban a ser la segunda categoría, y los que ni ingresaron a UCI ni fallecieron iban a ser la tercera categoría. Sin embargo, al haber muy pocos sujetos en la segunda categoría, es decir, muy pocos sujetos que ingresaron a UCI y no fallecieron, entonces se decidió trabajar con un desenlace compuesto para poder hacer los análisis, tal como se ha hecho en varias publicaciones a nivel internacional, sobre todo cuando se trabajó en esta parte del inicio de la pandemia. Las variables independientes fueron varias, las que ustedes pueden ver ahí: edad, sexo, antecedente de diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, ICC, obesidad, todo según historia clínica, saturación de oxígeno al ingreso, ¿no? Aquí hubo todo un debate con los miembros del equipo de investigación sobre qué puntos de corte íbamos a usar, y se decidió trabajar con los puntos de corte que ustedes están viendo ahí, mayor o igual de 85, entre 80 y 84, entre 75 y 79 y menor de 75. Luego, bueno, frecuencia respiratoria, se consiguió taquipnia como más de 22 respiraciones por minuto, el uso de una serie de medicamentos, dexametasona, citromicina, hidroxicloroquina, etcétera, que eran medicamentos que se usaban se usaron en parte de la primera ola. La recolección de datos se realizó posterior a la aprobación por el Comité de Ética, ¿no? Se utilizó para esto una ficha que pueden ver parte de ella aquí, y la recolección de datos se realizó entre junio y julio del 2021. Los datos fueron ingresados a una base en Excel. Se realizó análisis univariado, las variables categóricas se describieron con frecuencias relativas y porcentajes, las variables cuantitativas con medidas de tendencia central y de dispersión. En el análisis bivariado se utilizaron las pruebas de TD-Student o la Udemann-Whitney, y las pruebas de Chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher según cumplimiento de supuestos. Para el análisis de múltiples variables, dado que se trabajó con un desenlace categórico dicotómico, finalmente se utilizó regresión de Poisson con varianza robusta, de donde se calculó el riesgo relativo crudo y ajustado con un intervalo de confianza al 95%. Se trabajó con un alfa de 0,05. Las variables ingresaron al modelo según criterio epidemiológico teórico. Acá podemos ver algunos resultados básicos, ¿no? Podemos ver que el 23% de los pacientes tuvieron más de 60 años, que 38% de los pacientes fueron varones, que el 18% de los pacientes ingresó a UCI, casi el 30% de los pacientes tuvieron mortalidad hospitalaria. También se puede ver que el 14% de los pacientes tuvieron diabetes como comorbilidad, el 8% hipertensión, 5% obesidad. eh, y bueno, cuando se describió el número de comorbilidades, 6% tuvo 2 o más comorbilidades, ¿no? En cuanto a la saturación de oxígeno, ingresaron con menos de 75%, 19% de los pacientes, y 70% aproximadamente de los pacientes ingresaron con una saturación mayor de 85, mayor o igual de 85. También se puede ver que simplemente como dato anecdótico, 37% recibió desametasona,
tenemos que 24% recibió hidroxicloroquina, 22% ivermectina, y así hay otros medicamentos que se han recibido que están reportados aquí. En cuanto al análisis bivariado, se encontró asociación entre la edad y desenlace adverso, de tal manera que a mayor edad se ve acá una mayor proporción de desenlace adverso, una asociación también con sexo masculino, luego también se ha visto asociación con diabetes y desenlace adverso, obesidad y desenlace adverso, la frecuencia respiratoria elevada y desenlace adverso. En cuanto a saturación, acá estos datos son interesantes. Entre los que ingresaron con una saturación mayor o igual a 85%, 12% tuvo desenlace adverso, es decir, falleció o ingresó a UCI. Entre los que ingresaron con una saturación de entre 80 y 84, 58% tuvo desenlace adverso. Noten la diferencia muy grande entre ambos grupos. Entre los que ingresaron con una saturación entre 75 y 79, 91% tuvo desenlace adverso, y entre los que ingresaron con una saturación menor de 75, 97% tuvo desenlace adverso. Es un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Bueno, acá se ve otras asociaciones en el análisis bivariado. En cuanto al análisis de múltiples variables, bueno, en el modelo ajustado se confirmó los pacientes mayores de 60 años tuvieron 3,5 veces más riesgo de tener un desenlace adverso en comparación con los estudiantes, las personas, los pacientes menores de 40 años. Los que tuvieron una edad entre 40 y 59 tuvieron 3,7 veces más riesgo. Eh, los varones tuvieron 1,8 veces más riesgo, con una diferencia estadísticamente significativa. También los diabéticos, también con un P significativo. No se encontró asociación en el modelo ajustado con hipertensión arterial. Las variables enfermedad renal, insuficiencia cardíaca no ingresaron al modelo ajustado porque tenían varios valores faltantes. No se encontró asociación en el modelo ajustado con obesidad. En cuanto a saturación, esta asociación se confirmó en el modelo ajustado, ¿no? Los que tienen 80, 84 tuvieron 1,7 veces más riesgo de fallecer en comparación con los que tuvieron mayor o igual de 85. Los que tuvieron 75 a 79, 2,9 veces más riesgo de fallecer, 2,9 veces el riesgo de fallecer, y los que tuvieron una saturación menor de 75 tuvieron 2,8 el riesgo de fallecer en comparación con la categoría de referencia. También se encontró asociación con taquipnia. No se encontró asociación con uso de anticoagulantes. En el modelo ajustado no se encontró asociación entre mortalidad de uso de desenlace adverso y uso de dexametasona, ni acitromicina, ni hidroxicloroquina. La ivermectina no ingresó al modelo por colinealidad con uso de hidroxicloroquina. Entonces acá están los hallazgos principales que ya han sido mencionados, ¿no? Mayor de 40 años, el sexo masculino, ingresar con una saturación menor que 80, ingresar con una frecuencia respiratoria mayor que 22 o tener diabetes mellitus, fueron factores asociados a desenlace adverso. No se encontró asociación con las otras variables. Aparentemente, la mortalidad en este estudio, casi 30%, fue menor que la de otros hospitales, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer comparaciones porque los grupos pueden ser no similares. Eh, bueno, voy a saltar. Algunos de los hallazgos ya se han visto en otros estudios, lo de la diabetes asociado al estado de inmunodepresión, lo de la hipertensión arterial. Aquí no se encontró asociación entre la mortalidad y el uso de algunos de los medicamentos. Esto ya ha sido reportado en estudios previos, ¿no? En cuanto a la altura, quería reforzar lo que el doctor González había mencionado previamente. En estudios iniciales, sobre todo de diseño ecológico, se encontró una asociación entre altura y incidencia de COVID. Sin embargo, estos estudios tenían las limitaciones de, además de ser ecológicos, muchos de ellos no tenían en cuenta el tiempo. Es decir, probablemente lo que ha pasado en la región es que el COVID ha llegado a poblaciones de altura después de que ha llegado a otros lugares, y entonces eso dio una falsa sensación de una asociación, además de lo que mencionó el doctor González. Estudios posteriores efectivamente no han encontrado la asociación, pero este estudio, el presente estudio, lo que
pretendes explorar qué cosa pasó con estos pacientes a 3.800 metros sobre el nivel del mar y ver un poco cómo funcionaba también lo de la saturación. El estudio tiene algunas limitaciones. Bueno, ya sabemos lo del uso de pruebas rápidas, era lo que se usaba en el año 2020. Tenemos registro incompleto para algunas variables. Hay que tener cuidado con la extrapolación de estos resultados a poblaciones que no son similares, son en contextos distintos, ¿no? Es uno de los pocos estudios que explora esta asociación entre saturación y desenlace adverso a alturas tales como 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, para estudios futuros, hay que ver qué pasó en olas posteriores, qué pasó cuando se empezaron a utilizar las vacunas, qué pasó con las nuevas variantes, ¿no? Mejorar las definiciones de ingreso. Y esto nos puede ayudar para tener una idea de lo que pasó el año 2020 e ir planteando estrategias para momentos futuros, ¿no? Con las limitaciones que ya hemos mencionado y hay algunas variables que nos hubiera gustado tener, pero no se tuvieron porque no estaban disponibles en las historias clínicas. Muchas gracias.